Les doy la más cordial bienvenida a la Masterclass Los metadatos y su papel en la industria editorial que nos impartirá el doctor Juan Buchás Márquez. El doctor Buchás es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM desde 1993. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de las Ciencias. El doctor Buchás es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene maestría y doctorado en bibliotecología y estudios de la formación por la UNAM. Si le dedicamos mucho tiempo a su amplio currículum, pues nos vamos a llevar un rato enorme porque el doctor Buchás tiene una enorme trayectoria en el tema de la informática, la bibliotecología y el manejo y el cuidado de archivos en el tema editorial. Así es de que, por mi parte, solamente quiero agradecerle al doctor Buchás su gran disposición en colaborar en este ciclo de pláticas organizado por la CANIEM a través del Foro de Innovación Editorial y con la participación de Editamos, su Centro de Innovación y Desarrollo Profesional. Darles la bienvenida a ustedes y, doctor Buchás, con nuestro agradecimiento, te dejo la palabra y, bueno, pues que tengamos una estupenda masterclass. Muchísimas gracias. Gracias. Agradezco mucho a doctor Alejandro Ramírez por la invitación. Es un placer estar aquí esta mañana. Se le olvidó comentar en el currículo, además de que somos amigos desde hace muchas décadas, muchísimas, mejor ya ni digo cuántas, pero somos amigos desde hace mucho tiempo. Y agradezco mucho la invitación. Como está descrito en el programa, esta va a ser una sesión en dos partes, o sea, la mitad es hoy y la mitad pasado mañana, para la extensión, para no agotarlos también con tantos temas. Y porque además les quiero dejar tarea de hoy para el jueves, para que hagan un pequeño ejercicio que corrobore lo que vamos a ver aquí. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con esto. De entrada nada más voy a poner unas ciertas láminas, vamos a decir así, de contexto, unas láminas propedéuticas, nada más para establecer algunos conceptos que quiero que queden claros para todos, porque sin ellos no se podría construir lo demás. Ténganme paciencia, son pocos minutos, pero nada más es para que estemos todos en el mismo contexto con algunas definiciones básicas. Pues miren, primero, todos los documentos tienen ciertos atributos, características, sean digitales, sean tradicionales, tienen ciertas características que los definen. Hay atributos o características que son comunes a todos los documentos, el contenido, la forma, la estructura, y otros que son particulares a cada uno de ellos. Ciertas características, más allá de las generales, definen lo que es un libro, un mapa, una revista, un documento de archivo, un video, una película, una partitura. Cada documento tiene ciertos atributos o elementos que lo van a definir más allá de las características generales. Entonces, los documentos, y en este caso vamos a hablar un poco de los digitales, o haciendo más énfasis en los digitales, porque es lo que tiene que ver ahora mucho con esto. Pero también mucho de esto se aplica a los tradicionales, es decir, los que están en soporte tradicional, papel, filme, etc. Entonces, lo primero es que hay ciertas características que todo documento tiene. Características generales o atributos generales, atributos específicos de cada tipo de documento. Vamos a hacer énfasis en esta plática en lo que son los libros, porque pues es lo que digamos más cercanos a la industria editorial, pero esto se aplica también para muchas cosas y sería válido también, por ejemplo, para piezas musicales o para otro tipo de elementos. Pero vamos a hacer énfasis en la parte de los documentos tipo libro, ¿sí? Entonces, tenemos atributos de cada uno de los documentos. ¿Y cómo se describen o cómo se consignan, cómo se hace referencia a esos atributos? Se recogen en algo que se llama metadatos, es decir, los datos acerca de los datos. Es la manera, digamos, típica, es la manera clásica de recoger o de consignar los atributos propios de un documento.
Por eso nos vamos a ir metiendo a lo que son los metadatos. Entonces, metadatos son representaciones de las características de un documento. Un libro, en este caso, un libro digital, si lo queremos hacer más exacto, sería la representación. Y son los datos acerca de los datos. Sería, digamos, la primera abstracción. Continúo. ¿Qué es un documento? O sea, vamos a hablar de los metadatos que describen a los documentos y qué es un documento. Nada más también para estar en sintonía, es una unidad de información persistente constituida por un mensaje fijado en un medio de una manera sintácticamente estable. Esa es una definición canónica. Esto se aplicaría a cualquier tipo de documento en cualquier soporte. Pero si nos vamos más específicamente para los documentos digitales, diríamos, pues es una unidad de información persistente constituida por un mensaje fijado a un medio de manera sintácticamente estable, pero cuyos datos están representados por medio de una sucesión de valores numéricos diferenciados, o sea, una secuencia de bits, con un código, convención o estructura preestablecidos. Es lo mismo, pero se aclara que es por medio de ciertas cadenas de bits, es decir, están representados digitalmente. Digitalmente quiere decir con dígitos, simple y sencillamente. ¿Por qué? Pues porque la manera típica de representar esto es con códigos binarios o derivaciones de códigos binarios, que son dígitos, y por eso se les llaman los documentos digitales. Podemos complementar con la definición de un documento digital, es una unidad de información codificada numéricamente, ok, tiene dígitos, que puede contener cualquier tipo de información. O sea, pensemos texto, imágenes, sonido, video, cualquier combinación entre ellos, cualquiera de sus formas de expresión, modos de expresión que son conocidos como libro, revista, artículo, documento de archivo, un juego de video, una película, gráfica, correo electrónico, cualquiera de estas es esta manifestación. Entonces, eso es un documento digital, ¿de acuerdo? Simplemente para estar en contexto. Y entonces, ¿cuáles son los atributos específicos de los documentos digitales? Primero, no existen ya como entidades físicas, es decir, no es algo ya tangible, es un ente intangible que reside en algún lugar. Y tiene ciertas características que lo diferencian del documento tradicional. Su contenido, estructura y forma no están ya entrelazados. En un libro, en una película, etcétera, estructura, contenido y forma están entrelazados, forman una unidad. Un libro, como tal, en forma tradicional, pues es el volumen, ¿verdad? En papel, encuadernado, su contenido está ahí, su estructura, su forma, no es divisible, es una unidad que no es divisible. Es algo típico del documento tradicional. Pues una partitura, pues es el papel, ¿verdad? Lo que está ahí, el pentagrama, las notas, y eso, contenido, forma, la forma de la partitura, la estructura, es algo que no se puede separar. En cambio, en el documento digital pensemos en algo que estructura, contenido y forma no están ya entrelazados, o sea, son entes separados entre sí, inclusive podrían no estar contiguos, es decir, yo puedo tener un libro con imágenes y el contenido del libro está en un servidor en ciertos archivos, las imágenes están en otro archivo, en otro servidor, en otro continente, y a la hora de desplegarlo es cuando se juntan esos elementos. Pero es a lo que me refiero cuando estructura, contenido y forma no necesariamente son contiguos y no necesariamente forman el mismo ente físico. Esto nos lleva a que esta misma naturaleza dice, ¿y cuál es la versión original o definitiva de un documento digital? Es más difícil distinguirlo de un documento tradicional. Esa estructura digital los hace frágiles, son bits y son volátiles y esto los hace frágiles curiosamente. Y luego el acceso electrónico y remoto, que por lo general tiene que ver con este tipo de documentos, pues dificulta proteger el documento, o sea, en cuanto a su seguridad, y también nos mete a problemas de propiedad intelectual, o sea, cómo proteger esa propiedad intelectual y cómo proteger privacidad de datos personales cuando el documento lo requiere. Por ejemplo, en documentos de archivo, pues hay datos que son personales a diferencia de un libro. Son este tipo de características. Y vamos a ver, los documentos digitales tienen tres entidades. Primero, tienen un soporte o medio físico, es decir,
para que exista debe residir en algún lado, en un disco magnético de una computadora, en un CD-ROM, en una cinta, sobre un DVD, algún soporte físico se requiere para que ese documento exista. Es decir, todo documento digital tiene un objeto físico que forma esta entidad. Luego, todo documento u objeto digital requiere de uno o varios programas o aplicaciones para que esas cadenas de bits sean reinterpretadas, reagrupadas bajo una cierta lógica y presentadas nuevamente al usuario. O sea, así como están, no sirve, se requiere de un programa que lo reinterprete y lo presente. Es decir, si voy a leer un libro digital, una página en PDF o algo, una imagen, pues requiero que un programa reconstruya el objeto lógico para que esas cadenas de bits puedan volver a tomar su forma. Y luego, todos forman un objeto conceptual. Objeto conceptual es lo que las personas entienden e identifican. Es decir, sí, esto parece un libro, es este tipo de documento. Esto parece una canción, una pieza musical. Esto parece un acta de nacimiento, es decir, es un documento de archivo. Sí, esto tiene forma de un artículo de una revista. El objeto conceptual es lo que los humanos ya reconocemos como algo que es familiar a nosotros. En algunos casos, el objeto conceptual es algo que una máquina entiende, como una transacción que hacemos en una compra en línea. Hay un resultado y el objeto conceptual es algo que otra máquina entiende. Pero por lo general, el objeto conceptual lo definimos como algo que entendemos las personas. En la parte de abajo estoy dejando algunas lecturas por si quieren abundar en estos conceptos, como es el caso de esta página. Luego, los documentos u objetos digitales, además de datos o contenidos, deben contener un identificador claro y específico, metadatos y eventualmente procedimientos. Y fíjense cómo aquí estoy introduciendo una nueva idea. Cualquier elemento que está codificado digitalmente es un documento digital, ¿sí? Que tiene una estructura, un mensaje y un contenido. Pero ojo, no es un objeto digital. Para que sea un documento digital sea un objeto digital, requiere, o sea, además de su mensaje, de su contenido, de sus datos, tiene un identificador claro, algo que lo defina, metadatos y en su caso algunos requieren procedimientos. Pero fíjense cómo los metadatos hacen la diferencia entre un documento digital y un objeto digital. Es decir, los objetos digitales son esos documentos digitales, pero que tienen metadatos y, en su caso, procedimientos. Pero esa es la gran diferencia, es ese contenido de los metadatos. ¿Y por qué es importante? Porque realmente lo que nosotros vamos a buscar, a encontrar, a preservar, etcétera, en la red, en los sistemas, en las industrias, son objetos digitales. Es decir, los simples documentos digitales no sirven para los propósitos que se requieren de búsqueda de información o de otro tipo de cosas. Es muy importante, si yo voy a hacer un sistema de información, etcétera, que lo haga con objetos digitales. Con simples documentos digitales no puedo construir un buen sistema de información, no va a funcionar. Tengo ahí, sí, estoy viendo algo ahí, etcétera, pero no funciona. Piensen en un documento, o sea, ustedes meten una hoja a un escáner, lo escanean y sale ahí, dice, este es el archivo 4827.jpg. Ok, ¿y eso qué es? Sí, es un documento digital porque ha salido del escáner y en un determinado momento yo le doy clic con una aplicación y me lo reproduce. Pero eso que está allí, a la hora de tratarlo de llevar a un sistema de información, a la hora de querer hacer algo práctico con él, a la hora de quererle dar un uso, no va a funcionar porque no es un objeto digital. Es decir, los sistemas de información, todas las cosas de recuperación, todo el fundamento de la búsqueda y recuperación de información, construcción de bases de datos, construcción de repositorios, de acervos, de catálogos, se basa en la premisa de que hay que construirlos sobre objetos digitales, no sobre simples documentos digitales. Por eso era esta introducción de lo que es un documento digital, pero ahora, cuando yo haga referencia, lo que
quiero que construyamos y a lo que quiero que nos hagamos referencia es a tener estos objetos digitales. ¿Y cuál es la diferencia primordialmente que tengan metadatos? Esa es la diferencia fundamental. Hay otras pequeñas cuestiones, pero lo definitivo es esos metadatos. Entonces tienen una importancia y una razón de ser. La primera es, nos crean la diferencia entre un simple documento digital con el cual se pueden hacer muy pocas cosas en la práctica y un verdadero objeto digital. Ese es entonces el primer punto. Y ahora sí, aquí hay unas definiciones de objeto digital que que he sacado de diferentes lugares. Estas son definiciones que están en la American Library Association, o sea, son válidas para bibliotecas, y el Consejo Internacional de Archivos, es decir, son válidos para archivos, etcétera. Son tres definiciones tomadas de tres entidades diferentes. Si se fijan, se parecen a la que habíamos dicho originalmente de lo que era un documento digital, que es una entidad documental que ha sido codificada bajo algún formato, ensamblada, pero fíjense cómo aquí ya dice, ensamblada junto con algún conjunto de metadatos, de tal forma que pueda ser almacenada, buscada y encontrada, usada en un sistema informático. Aquí ya nos está dando la definición, esa gran diferencia que no existía en la definición de documento. El documento no se refería a los metadatos, simplemente era el ensamble de bits para representar un contenido. En la segunda definición, un objeto, un documento representado numéricamente, igual por los valores numéricos, cadenas de bits, contienen, etcétera, el contenido, o sea, los datos, pero también metadatos acerca de sus propiedades. Fíjense cómo también esta definición nos habla de los metadatos. ¿Sí? Y la última dice, uno o más archivos de contenidos con sus metadatos correspondientes que están unidos física o lógicamente por medio de un contenedor. Si se fijan estas tres definiciones, digo, tres maneras diferentes de presentar la información, pero las tres coinciden en el elemento de que se requieren metadatos para hacer objeto digital. Si no, no lo sería y no funcionaría. ¿Ok? Ese es entonces lo primero. Y entonces, en una estrategia de una organización, pensemos ahorita, una organización, una empresa editorial, que es lo que nos atañe, digo, pero esto funcionaría para cualquiera, pero pensemos en lo que nos atañe. Entonces dice, para poderlos gestionar adecuadamente, se requiere que los documentos digitales sean verdaderos objetos digitales. Es decir, deben tener, además del contenido, un identificador claro, que es una de sus características para diferenciar unos de otros, suficientes metadatos, suficientes, o sea, ¿cuáles? Algunos, pero suficientes. ¿Sí? Y ello permite a las organizaciones crear una estrategia de gestión de sus documentos. ¿Qué quiere decir? Ok, necesito los contenidos, necesito los documentos, pero necesito, para poder crear esa estrategia, que esos documentos sean objetos digitales, es decir, que contengan adecuados metadatos. Sin esa condición, es una condición sine qua non, entonces si no tiene buenos metadatos, suficientes y adecuados metadatos, lo que yo voy a estar manejando son documentos digitales más no objetos digitales, y eso me va a dificultar mucho crear cualquier estrategia en la organización, cualquier estrategia de gestión documental. Ahí empezamos entonces a intuir o a explicar cuál es la importancia de esos metadatos. Si no los tienen, los documentos no son verdaderos objetos digitales, y si no son verdaderos objetos digitales, se me va a dificultar hacer una estrategia de gestión que yo quiero hacer con esos documentos. Ahí está un primero elemento a destacar. ¿Sí? Permítanme, estoy moviendo la presentación. Ok, seguimos. Y dice, la estrategia, para hacer una estrategia de gestión documental hay algunos pasos, ahorita no me voy a esbozar así rápido para destacar. Ok, para hacer una estrategia de gestión documental, ¿qué requiero? Primero construyo políticas y procedimientos, es decir, se hace un plan que incluye políticas y procedimientos de esa gestión documental. Y esto es, ya sea para archivos, para catálogos de libros, para catálogos musicales, es decir, cualquier colección de información. Lo segundo es cómo se van a identificar, valorar y seleccionar los documentos. Hay que asegurarse que los materiales digitales estén propiamente identificados, es decir, evaluados, valorados y contengan información que les otorgue identidad e integridad. Es decir,
hay que hacer una identificación de los documentos. ¿Cuáles sí, cuáles no van a entrar a mi acervo, a mi repositorio? Esto quita duplicados, quita basura, quita versiones que uno ya no quiere. Por eso hay esa parte que es la identificación como parte de una estrategia. Y luego, se diseñan e implementan metadatos. Mis documentos, este documento, ¿qué tipo de metadatos va a llevar? Porque hay muchos tipos de metadatos, se diseñan y se construyen. Pero hay que planearlo, es decir, no nomás es, pues ahí le ponemos 3 cositas y ya quedó. No, ¿cuáles metadatos? Cada tipo de documento, cada repositorio, cada acervo, cada colección lleva cierto tipo de metadatos que no son iguales. No es lo mismo los metadatos para libros que para actas en un juzgado, que para un archivo de licencias de manejo, que para un acervo de biblioteca. Cada uno tiene sus propios metadatos inherentes a cierto tipo de documentos, pero hay que diseñarlos. El tener, decíamos antes que unos documentos tienen que tener adecuados metadatos. ¿Y cómo sabemos que son adecuados? ¿Y cuáles van a ser los adecuados? Lo primero es qué tipo de documento es, para qué se va a usar, etcétera. Y en función de eso se va creando un conjunto de metadatos, se diseña. Luego se organizan, es decir, los materiales. Organizarlos quiere decir hay que catalogarlos, registrarlos de acuerdo a alguna estructura. Y también dependiendo si son documentos de archivo, se registran de una forma, si son libros, se registran de otra, etcétera. Y además, si son libros, también para qué, porque no es lo mismo el registro de libros para biblioteca que el registro de libros, por ejemplo, para la industria editorial, o sea, son otras necesidades a pesar de que sea el mismo documento. Seguimos con las estrategias. Seleccionar qué formatos, o sea, en qué formatos voy a capturar y voy a guardar mis documentos. A esto que pareciera tan simple, también es un motivo de reflexión, porque decir, ¿en qué se guardan los registros? ¿En qué se guardan los documentos? Hay que usar formatos estándares, abiertos, interoperables, que no sean propietarios, es decir, hay que hacer una buena selección de los formatos en los que se va a guardar la información. No es el documento original, ese es un tipo de formato, pero el registro del documento, ¿en qué formato también se va a guardar? Porque tiene que ser interoperable y después voy a llegar a ese punto. Luego hay que seleccionar los recursos informáticos. Esto, bueno, es obvio, pero forma parte de la estrategia. ¿Qué computadora, qué programa, qué servidor, qué red, etcétera, etcétera? ¿Sí? Luego, ¿cuáles van a ser los aspectos legales involucrados? Seguridad informática también, o sea, cómo se va a cuidar la seguridad informática de esos documentos. Y hay aspectos legales, sí, no, dependiendo del tipo de documento. En algunos casos, por ejemplo, en los libros, los aspectos legales primordiales son la propiedad intelectual, ¿sí? El acceso no autorizado, etcétera. En documentos de archivos, si hablamos en archivos que contienen datos personales, los aspectos legales tienen que ver con privacidad de la información, con confidencialidad de información, porque la ley inclusive obliga a tener esos datos confidenciales y privados. En los libros es otro tipo de aspectos legales, pero ¿cuáles son los aspectos legales que van a afectar o no a mis documentos? Mis documentos tienen copyright, tienen ciertos derechos reservados, en commons, son de acceso abierto, todo eso hay que preverlo. ¿Hay información personal que deba de ser cuidada o no? Porque la ley me obliga a hacerlo. Luego, hay que planear una capacitación y entrenamiento de personal y finalmente unas estrategias para conservar y preservar esos materiales. ¿Sí? Ahí también hay unas lecturas. Si es que uno desea preservar esos materiales para la posteridad, también depende de la organización y de la empresa. En algunos casos, no soy yo el que tengo que preservar los materiales a largo plazo y entonces mi estrategia no contempla tanto, pero en otros casos, bibliotecas nacionales, archivos, repositorios tienen que hacer dentro de su estrategia de gestión también una estrategia de preservación. ¿Cómo se va a conservar esto a largo plazo? En esas estrategias de preservación, esto no abundo en mucho, nada más es una mención porque no es el motivo de esta plática, pero para que ustedes lo tengan en mente, algunas organizaciones requieren que las estrategias de preservación y de gestión documental incluyan las de preservación. Y hago aquí también un par de definiciones. Cuando hablamos de conservación digital,
se conserva el soporte y forma del documento y su alcance es el corto y mediano plazo. Tiene que ver con los objetos físicos, es decir, cómo conservo los CD-ROMs, los discos magnéticos, las cintas, etcétera, corto a mediano plazo para que no se destruya el material. Y la preservación, se preserva el contenido. A la larga no me interesa preservar ni un CD-ROM ni un disco magnético. Si quiero guardar material para los próximos 80 años, lo que me interesa es preservar ese contenido, no el CD-ROM en el que está ahorita. En algún momento lo tendré yo que cambiar para preservarlo. Entonces, conservación es soportes a corto o mediano plazo, preservación, contenidos y a largo plazo. No abundo más porque el tema de hoy es metadatos, no preservación, pero forma parte de las estrategias de gestión y habrá entidades, organizaciones que tienen que cuidar este aspecto. Ok, aquí entonces terminamos todo esto, y si todo esto, ¿para qué fue? ¿Está bien? Decíamos, necesitábamos hablar de este lenguaje común. Bueno, ya vimos que entonces vamos a querer hacer una estrategia de gestión documental en nuestra organización, pero para hacerlo necesitamos hacerlo sobre objetos digitales, no sobre simples documentos digitales, ¿ok? ¿Y cómo es que lo hacemos? Pues agregándole buenos identificadores, pero sobre todo adecuados metadatos a nuestra información. Por eso era toda esta parte introductoria, porque si comienzo diciendo que vamos a hacer una gestión de los metadatos, etcétera, y no se aclara sobre de qué se hace, luego no queda claro qué es lo que se está tratando de hacer la gestión. Hay que voltear a nuestros registros y decir, ¿mis registros son documentos digitales o son objetos digitales? Porque si no, no voy a poder hacer la gestión. ¿Y para qué quiero hacer entonces una gestión de esos documentos? Bien, los metadatos. Permítanme un segundo. Los metadatos no son nuevos, ¿sí? Han sido utilizados desde hace mucho tiempo. Simplemente como dato curioso, ya se habla de metadatos en la Biblioteca de Alejandría, se hablaba de los pinaques, que eran 120 rollos de papiro, pergamino, donde estaban referencias hacia los materiales que existían en la biblioteca. Y esto estamos hablando del año más o menos del siglo primero de nuestra época, donde ya se hablaba de los famosos rollos que tenían los datos acerca de lo que contenía la Biblioteca de Alejandría. Pero cuando esto se mencionaba en la Biblioteca de Alejandría, resulta que fueron encontrados en Siria en una biblioteca que se llama Ebla, que es más o menos del año 2400 antes de Cristo, o sea, hace la friolera de 45 siglos, que había tabletas de arcilla que hacían referencia a otros de los materiales que estaban en la biblioteca. Y ha sido la referencia más antigua, o sea, se encontraron tabletas de arcilla escritas en acadio, con caracteres cuneiformes que hablaban de los materiales que estaban depositados en esa biblioteca. Es decir, ya había metadatos en la biblioteca de Ebla hace 45 siglos. Entonces, no es un concepto nuevo, o sea, el tener referencia de lo que hay en un cierto repositorio no es nada nuevo, tiene nada más 45 siglos, pero obviamente hay conceptos modernos y lo que nos interesa es cómo podemos aprovechar los metadatos de acuerdo a una estructura del siglo XXI. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones que me gustaría destacar es, sobre todo en el medio editorial, muchas personas que están en este medio piensan que los metadatos son los descriptores simples del contenido. ¿Y de qué trata un libro? Pues vamos a ponerle el tema, un resumen, un abstract, una puesta, la cosa que vaya en la solapa, ¿verdad? Una breve descripción, y con eso, pues ya vamos a tener los metadatos suficientes y adecuados. Esa es una pequeñísima parte, es la punta del iceberg de los metadatos, pero existen muchísimos más. Los metadatos siguen siendo útiles para describir el contenido de una obra, es decir, el tema, ciertos datos de la obra, la editorial, etcétera, son metadatos descriptivos, una breve descripción. Pero los metadatos van muchísimo más allá, es un ente muchísimo más complejo. Y sobre todo ahora con las cuestiones, la internet, la red mundial, los bancos de datos, los usuarios digitales, etcétera, los metadatos se han diversificado y especializado. Y por eso hasta lo pongo en rojo. Los metadatos tienen en la actualidad una enorme diversidad
y una enorme especificidad para muchos propósitos. Y entonces hay que entender cuáles son todas esas variantes y especificidades de los metadatos para poderlos usar para el propósito que yo quiero, porque no son un conjunto de metadatos para todo propósito y para todo documento. Van especializados para una función en específica. ¿Y cuál es esa función? Ok. Entonces, fíjense, en la era digital, los metadatos son ahora una herramienta para los productores de información. Entiéndase, los editores, que es lo que nos atañe hoy. ¿Para qué? Para maximizar la visibilidad de sus productos, que es parte de lo que nos interesa, en la red, porque lo que queremos es que se vean en todos lados, que los usuarios lo encuentren. Que se establezca claramente el tipo de acceso a los mismos. ¿Cómo se puede acceder a esos materiales? Fomentar acceso legal, porque sí me interesa también que ese acceso se haga de forma legal. Fomentar una posterior buena preservación de esos materiales, etcétera. ¿Para qué? Para optimizar la comercialización, la distribución, el acceso de esos textos. Entonces, una de las herramientas formidables para eso son los metadatos. Y no nada más los metadatos descriptivos. O sea, hoy es una herramienta que me va a ayudar a optimizar la comercialización, la visibilidad, la distribución de mis textos. ¿Cómo entonces los aprovecho? Las herramientas que se usaban anteriormente no quiere decir que sean malas, simplemente ya no son suficientes en la red. Es necesario entonces conocer variedad, uso, potencialidades, tipos de los metadatos en las publicaciones de hoy para poderlo hacer de una manera adecuada. Y entonces, el punto central, y ahora sí estamos entrando en la materia de lo que yo quería resaltar, por qué los metadatos en la industria editorial, que es el objeto de la charla, es en los documentos digitales, los metadatos son entes con unas potencialidades enormes para optimizar los procesos de producción, de registro, de visibilidad, de acceso, de comercialización, de preservación, salvaguarda de derechos, sirven para muchas cosas, para optimizar todo eso. Sabiendo cuáles hay, toda su variedad, sus tipos, pues es como yo les puedo sacar jugo y poderlos utilizar en favor de todo eso. Ok, ese es el punto central y es lo que ahora sí podemos ya ir trabajando en la charla. ¿Cómo es que entonces representan esa potencialidad para lograr todo esto? Ok, ¿qué tipo de metadatos hay? Primero ya habíamos mencionado los metadatos descriptivos. Que repito, son los que todo el mundo tiene en la mente. Ah, sí, describo el tema, un resumen, una pequeña nota, un resumen, ciertos datos básicos, la editorial. Ah, ok, esos son los metadatos de contenido. Pero fíjense, metadatos documentales hay descriptivos. Metadatos documentales, es decir, que son inherentes a la estructura, que describen la estructura del documento. El de contexto, es decir, en qué contexto se produce o se usa o se genera ese documento. Porque muchas veces es importante el contexto en el que se produce ese documento. Y más adelante voy a hacer referencia para aclarar este punto. Estructural, sí, ¿cómo es la estructura del documento? Sobre todo en digital. Está formado por ¿qué? Es un PDF, es una página web, es un EPUB, es un MP3, es un MP4, o sea, hay toda una serie de elementos ahí estructurales. Funcionales, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la función que tiene ese documento dentro de un conjunto? Los jurídicos, precisamente, tienen que ver con cuestiones de privacidad, etcétera, en qué contexto jurídico se producen, sobre todo cuando son documentos de archivo, hay que aclarar cuál es el contexto jurídico en el que se produce un acta de nacimiento, una sentencia en un juzgado, una licencia de manejo, tienen ese tipo de cuestiones. Administrativos, datos administrativos del documento que muchas veces son necesarios. Tecnológicos, cuáles son los formatos, cuáles son las estructuras, las versiones de los programas, el servidor, toda una serie de elementos de tecnología que tiene ese documento digital. De ubicación, dónde se ubica, cómo se ubican sus partes, etc. Autenticidad, en algunos casos se requiere garantizar la autenticidad del documento. En libros no es tanto esto urgente, pero por ejemplo en documentos de archivo, un acta de nacimiento sí tiene que
contener elementos de autenticidad. Es decir, ¿cómo se garantiza que este documento es auténtico y no nomás es ahí una cuestión ahí impresa? Repito, cada documento tiene ciertos metadatos que le son inherentes. Los de preservación, ¿cómo se va a preservar este documento? Y preservar no hablamos de 10 años o 20 años. ¿Cómo garantizo que este documento pueda ser visible dentro de 200 o 300 años, siendo digital, cuando no van a existir ni los programas ni los elementos tecnológicos que existen hoy? Yo pueda garantizar la preservación a cientos de años adelante. Privilegios o restricciones al acceso. ¿Quién lo puede ver? ¿Quién lo puede acceder? ¿Quién lo puede modificar? Pues tiene que ver precisamente con muchas de estas cuestiones. Los usuarios, quiénes son usuarios, los procedimientos, etc. Entonces, si se fijan, hay una serie de metadatos que van mucho más allá de los descriptivos. O sea, existen muchos metadatos de muchos tipos, lo que yo mencionaba específicos. Ojo, no quiere decir que cada documento tenga que poseer todos y cada uno de estos metadatos. O sea, no voy a pensar que un libro deba tener todos y cada uno de estos metadatos, o un documento de archivo, o una pieza musical. Simplemente aquí estoy presentando todo el menú posible, todos los metadatos, tipos de metadatos distintos que hay, de los cuales, cuando decía yo anteriormente, hay que hacer el diseño de metadatos para mi tipo de documento, para mi organización, pues tengo que hacer una selección de todos estos, de cuáles sí van y cuáles no van en mi documento, y a qué intensidad o a qué nivel van. En algunos casos sí se van a requerir, en otros casos no se van a requerir. Es decir, no van a ir todos y cada uno de estos en cada uno de mis documentos. Pero este es el menú de todos los posibles que yo tendría que preguntarme cuáles de ellos deberían de ir en mi documento para que tenga adecuados metadatos. ¿Ok? Entonces, fíjense la enorme lista de tipos de metadatos que hay, y para que abramos la mente, decir, no son entonces nada más los descriptivos. Existen muchísimas cosas que me van a ayudar a encontrar un documento. Les pongo un ejemplo nada más así rápido. En algunos documentos, cuando se dice restricciones al acceso o privilegios, yo puedo poner un documento como de acceso libre, como es el caso de los Wikicommons o una cuestión así, decir, este documento lo pongo en acceso libre. ¿Por qué? Porque en algún determinado momento un usuario puede decir, yo necesito una imagen de la Estatua de la Libertad para cierto trabajo que voy a hacer, pero la necesito de acceso libre porque la voy a usar así, así, asado. O sea, no quiero buscar una imagen que tenga un propietario. Y el chiste es que se pueda buscar por ese tipo de atributos. O yo quiero buscar un libro que es un libro de editorial comercial, y entonces eso es lo que yo estoy buscando. Los metadatos van a estar contenidos en información a la hora de buscar en la red o a la hora de poder hacer toda una serie de elementos, y por eso me van a ser útiles que existan una gran variedad de los metadatos. Entonces, fíjense, aquí vamos a detallar un poco lo que hemos visto. O sea, cuáles son los metadatos. Aquí está la descripción para que ustedes la puedan leer con calma. No la voy a repetir, pero vienen aquí descrito lo que ya les mencioné, que son los metadatos de contexto. ¿Sí? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué se puso el documento? ¿Quién es el autor, la organización, el procedimiento? Son metadatos de proveniencia. ¿Cómo es la apariencia del documento? Esa es estructura. ¿Cómo se integran intelectualmente sus partes, los hipervínculos? Hay documentos que mencionaba yo que tienen una parte de texto, una parte de imágenes, pueden tener video, pueden tener sonido, y no forman parte de un solo file de computadora, están regados en diferentes files, pero esa estructura tiene que ser reconstruida. ¿Y cómo se reconstruye? Con los metadatos de estructura. Si yo guardo un libro, cuando se reconstruye, tiene que seguir pareciendo un libro, es decir, no debe de parecer una página web, porque ese es otro tipo de documento. Y eso forma parte de los metadatos de la estructura. Si yo guardo un acta de nacimiento, suponiendo que ese fuera mi documento, cuando se reconstruya, tiene que seguir pareciendo un acta de nacimiento. No puede ser ahí nada más un texto escrito de corrido. Todo eso forma parte de la estructura.
Y ahí está el almacenamiento, cómo se debe de almacenar. Lleva dispositivos especiales, lleva algoritmos de compresión, etcétera. Accesibilidad, cómo es que el documento se accede, se reproduce, se copia, quién lo modifica, quién lo transmite, es gratuito o no es gratuito, tiene derechos reservados a copyright o ciertos derechos reservados, Creative Commons, o es de acceso abierto, está en dominio público, cómo se debe preservar, cómo es que es auténtico, quién lo modifica, la tecnología, se puede dividir o no el documento. Y algo muy importante, cómo es que el documento es interoperable, es decir, lo pueden acceder diversas plataformas, más allá de la plataforma que lo creó, que hoy en día esto es muy importante. El documento se cambia o no se cambia, si se actualiza en las bases de datos y las páginas web. Esto es muy importante que se diga cómo y cuándo. Ciertas versiones del libro ya son estáticas, y no, esta es la versión del libro, primera edición, segunda edición, y es estática. No hay tanto dinamismo porque al haber cambio implica otra edición. Pero aquí están entonces, fíjense todos los metadatos. Y lo que les decía, no todos ellos existen en un solo documento, pero un cierto documento u objeto digital, para llamarlo correctamente, que sea adecuado, contiene no nada más de metadatos descriptivos, contiene algunos más que le van a servir para todo este manejo adecuado de la información. Ok, continuamos. Entonces, ¿para qué es todo esto? ¿Y para qué va a ser entonces todo este manejo de tantos metadatos, ingresar metadatos adecuados, etcétera? ¿Para qué lo quiero? Porque los tomadores de decisiones, operadores, técnicos, o sea, de la industria editorial, o sea, tanto las personas que van a tomar decisiones en una organización, en una empresa, como los que las van a operar, los técnicos, deben conocer estas posibilidades para poder incorporarlos a sus textos. O sea, yo debo de poder incorporar otros metadatos más allá de los descriptivos a mis textos. ¿Para qué? Pues porque quiero maximizar su visibilidad, su acceso, su distribución, su comercialización, etcétera, etcétera. El respeto a los derechos legales. Por eso es que quiero integrarlos. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto? O sea, ¿cómo es que vamos a hacer esta integración? ¿Cómo buscan los usuarios? A ver, pensemos en usuarios de la información y cómo buscan hoy en día pensando en la red. O me voy a la red así libre y busco por medio de un buscador, el que sea mi favorito, el Google, Yahoo, Ask, Wordcrawler, DocPy, Bing, LookSmart, etc. O sea, entro a la red y doy ahí el Google y busco la información. O por medio de catálogos especializados que están en las bibliotecas de los editores que tienen sus catálogos, las cámaras industriales, los sectores temáticos, los proveedores, en algunos casos de información, empresas que se dedican. Y entonces, lo típico es, voy a entrar de alguna de estas dos maneras. O entro directamente a la red y doy el Google o el Yahoo, el Bing, y busco información. O digo, no, voy a entrar al catálogo de tal biblioteca, o voy a entrar al catálogo de tal proveedor, o voy a entrar al catálogo de tal tema. Por ejemplo, Eric, ¿no? Si fuera algo de educación, recursos educativos, voy a entrar a Eric. Ah, no, yo lo quiero sobre un sector temático de la química. Ah, pues voy a entrar a Chemical Abstracts, porque es el catálogo especializado fundamental para la química. Entonces, estas son las dos maneras. Y el usuario, piensen en cualquier, usuario no es, bueno, es desde cualquier persona, o sea, cualquier persona que se encuentra ahí en cualquier usuario de la calle, que va a hacer esta búsqueda, pero puede ser también el usuario un investigador, alguien que está haciendo una búsqueda más profunda, más seria, más académica, puede ser alguien de la propia industria editorial que quiere ver ciertos elementos, y entonces puede ser el editor, el usuario, puede ser un cliente potencial, o sea, una persona X, puede ser un investigador académico, muchos tipos de usuarios, pero normalmente vamos a entrar por cualquiera de estas dos formas. Y ok, los buscadores generales, o sea, pensamos en Google, Bing, Yahoo, son algoritmos muy generales que ya sabemos extraen palabras para encontrar, ordenan y presentan los resultados. Y me arrojan una serie ahí de páginas.
Y entonces yo busco cualquier cosa, un texto, un nombre, un autor, y me dice, aquí están varios, decenas o cientos de miles de respuestas, ¿no? ¿De dónde se sacan los buscadores esos datos o esos metadatos para encontrar esas respuestas? Si nosotros hemos hecho la reflexión, sabemos que provienen de los meta tags, es decir, las etiquetas HTML que se ponen en algún lugar o algunas etiquetas a propósito que se crearon precisamente para poner los metadatos. Los meta tags son esas etiquetas que se pusieron bueno, los que son generales, Google, Yahoo, etcétera, simplemente hacen extracción de palabras del texto que está allí y van juntándolos para hacer las recuperaciones. Los buscadores que son especializados de bibliotecas, editores, sectores, hacen algo semejante, es decir, extraen etiquetas, extraen palabras, los metatags, o sea, los metadatos, pero en teoría lo hacen sobre conjuntos menores, es decir, solamente lo que les interesa consignar y con más metadatos para facilitar el hallazgo. El problema está que, por ejemplo, los buscadores generales, tipo Google, Yahoo, etcétera, extraen muchas palabras, pero pues les faltan muchas cuestiones de contexto. Los meta tags no dan lo suficiente y luego no pueden entrar más allá de donde permite el sitio al donde han entrado. Me explico. Si llegan al catálogo de un proveedor particular, pensemos en Chemical Abstract, el buscador ya más allá, o sea, adentro de todo lo que son los registros del Chemical Abstract, ya no puede estar extrayendo toda la información porque es de acceso restringido, solo puede acceder a cierta parte. Y entonces no todo el conjunto de información, sobre todo lo que está en cuestiones particulares, puede ser extraído por ese buscador Google o de ese tipo. Y aparte, sabemos que tienen un sesgo, es decir, ciertas cuestiones que son pagadas, ciertos anuncios, etcétera, ponen resultados por arriba de otros, los cuales me marcan un sesgo en esa recuperación. Repito, un buscador especializado, pensemos de un proveedor, el Chemical Abstract, nuevamente volviendo al ejemplo, pues tiene todos esos, saca todos los elementos de los artículos, de las revistas, etcétera, que está consignando para que se pueda hacer la búsqueda. Como el conjunto es más pequeño, es más exacto, pero solo va a buscar en ese tipo de información de lo que consignó. Y aparte, muchos de estos buscadores son pagados, es decir, si tienes suscripción a Chemical Abstract, puedes buscar dentro de Chemical Abstract. Si no, pues no puedes, te tienes que ir a la cuestión del buscador general. Y esto hace, entonces, de que se hace una búsqueda sobre un conjunto de metadatos en Google y todos esos que son muy incompletos, porque solo pequeños metatags, solo palabras sueltas se van filtrando hacia los buscadores. Los especializados, dice, en teoría, trabajan sobre conjuntos menores del gran total, por lo cual pueden ser más especializados, pero eso es en teoría. En realidad cuentan con muchos más metadatos para hallar la información y esa es la pregunta. Entre más metadatos, mejor voy a hallar la información, pero todo esto que se diluye enormemente en la red y lo que está en los buscadores especializados, pues solo me lo deja en teoría. La cantidad de metadatos es muy relativa. Por ejemplo, se estima, algunos estudios varían de acuerdo al año y a los autores, pero dice, por ejemplo, Google, Bing, Yahoo, etcétera, consignan y recuperan más o menos entre el 10 al 15% de toda la información disponible que está en la red. 10 a 15%. Eso es lo que pueden extraer información y buscar. Y aún así nos dan cientos de miles de páginas como respuesta, pero solo están trabajando sobre conjuntos muy finitos de datos de una enorme cantidad de información dispersa. Entonces, lo ideal serían los buscadores especializados, pero también trabajan sobre conjuntos de metadatos muy relativos. Entonces, los metadatos influyen. ¿Cuántos de los metadatos que anuncié en aquella lista de descriptivos, jurídicos, de contexto, de almacenamiento, etcétera, se hallan en un registro típico de un libro en algún buscador especializado? A ver, pensemos, un registro de un libro, X, en algún buscador especializado, ya sea de una biblioteca, es decir, el catálogo especializado de alguna biblioteca, el catálogo de un editor,
en particular, de un sector X, etcétera. ¿Sí? Estos metadatos a la larga se van a transferir hacia la web, pero solo cierta parte. Pero la pregunta entonces es, ¿cuánto de todo eso que dije, de todos esos tipos de metadatos realmente existen en el registro de un libro, de una biblioteca o de un editor? Y la respuesta es muy pocos. Y eso es lo que obstaculiza muchísimo el poderlos encontrar hoy en día adecuadamente. No hay adecuados metadatos, no hay suficientes metadatos. Y los metadatos influyen en esa recuperación. Miren, por ejemplo, este es nada más un diagramita y dice el modelo de datos de la biblioteca, de la British Library, la biblioteca británica para libros. Y esto es todas las interrelaciones que están ellos tratando de encontrar entre el tema, el autor, el título, el URL, los eventos, etcétera. Este es un diagrama, no es legible, pero es para acceder ya de todas las interrelaciones que ellos están tratando de construir y de experimentar. Para un libro en particular, todo esto serían posibles relaciones que se pueden estar. Si quieren ver de abajo está la dirección para que vean el modelo, pero vean la enorme cantidad de interrelaciones que se pueden dar para un libro. Se pueden dar, repito, no quiere decir que todo libro tenga todas estas interrelaciones. Es imposible, pero son todas las posibles interrelaciones. ¿Por qué? Porque el libro tiene autor, tiene un título, una editorial, tiene un URL donde se accede, un formato, un tipo del material que es, tiene eventos, tiene fechas, tiene índices, tablas de contenido, tiene lugares, tiene personas, tiene épocas, fórmulas, consigna muchísimas cosas, eventualmente puede contener un libro. Obviamente si tiene fórmulas, es un libro de química o de matemáticas, y si tiene personajes, pues es un libro de teatro o de una novela, y no van a coincidir. Pero esto es toda la posibilidad, vean, que pueden existir de interrelaciones y de metadatos. Nosotros estamos aprovechando realmente una mínima parte de todo esto. Esto es una posibilidad enorme. Metadatos descriptivos. O sea, me regreso a los descriptivos, porque ya vimos que hay muchos más. Para pensar en mi libro, un libro que estoy editando. Metadatos descriptivos. ¿Qué elementos definen claramente a un texto? O sea, ok, sí, podemos decir, pues el autor, el título, la editorial, el año, las páginas, la edición, sí, pero hay muchas otras cuestiones. Estos no son, y por eso subrayé ahí, ¿qué elementos definen claramente a un texto? Claramente, ojo, ahí está la enorme diferencia. Una cosa es decir qué elementos definen a un texto. Pues sí, autor, título, editorial, páginas, edición. Pero lo definen claramente, y ahí la pregunta, si son suficientes y adecuados para definirlo claramente. ¿Qué otros autores publican con un cierto autor? ¿Cuáles son las relaciones personales y temáticas que un autor tiene con otros autores? Esos son metadatos descriptivos. ¿Los tengo? ¿No los tengo? ¿Conviene que los tenga o no conviene que los tenga? ¿Qué otras obras existen sobre el tema? Sabemos que hay obras derivadas, hay obras complementarias. ¿Qué otras obras se relacionan? Es decir, relaciones hay geográficamente, académicamente puede haber obras relacionadas, ¿sí? Sobre el tema, en la geografía, en la cuestión académica, etcétera. ¿Qué dice el resumen de la obra? ¿Hay un resumen? ¿Qué me dice el resumen de la obra? ¿Existen obras especiales relacionadas? Porque de una obra puede haber versiones ilustradas, versiones comentadas, versiones antologadas, versiones en audio, ahora ya hay muchos, los audiolibros, etcétera. Hay versiones en braille. Puedo tener la versión en EPUB, la versión en Kindle, la versión en no sé qué. ¿Cuáles son todas las obras relacionadas con un libro? ¿Qué otras obras son precedentes, subsecuentes, derivadas o versiones? Es decir, hay obras precedentes, hay obras subsecuentes. Si pensamos, por decir un ejemplo, Romeo y Julieta, uno piensa así, Romeo y Julieta de William Shakespeare es la obra clásica, pero los que han estudiado eso dicen, hay como otras 8 versiones anteriores a Romeo y Julieta que tratan sobre ese tema de otros autores previos a Shakespeare, y hay otras 8 o 10 posteriores a Shakespeare que tratan sobre el mismo tema. Es decir, si yo quiero hacer un estudio exhaustivo del tema,
me voy a dar cuenta que existen muchísimas. El caso de Don Juan Tenorio. Sí, tenemos el Don Juan Tenorio de Zorrilla, sí, pero el tema o el personaje de Don Juan existe muchas obras antes y muchas obras después para poderlo agotar. Esas son las obras precedentes, subsecuentes, derivadas, versiones. ¿Qué otras obras tienen coincidencias en su índice? Sí, el índice se parece para que yo pueda asociar esta obra con otras. Fíjense todo este conjunto de metadatos descriptivos que no son ya entonces simplemente el autor, el título, el tema, la editorial y la edición. Hay muchas otras preguntas que nos podríamos hacer para complementar esto, si se fijan. Y solo estoy hablando de los descriptivos, no me he metido a los metadatos legales, de contexto, etcétera. Fíjense la riqueza posible de los metadatos más allá de su descripción básica. Y vamos a hacer un ejemplo práctico ahorita, el cual les voy a dejar que después lo revisen, y es un ejemplo práctico. Los registros de El nombre de la rosa de Humberto Eco en español. Ojo, es en español, ¿sí? Este es un libro que tiene bastantes ediciones, lo escogí a propósito porque tiene una riqueza para ilustrar el ejemplo. Aunque la mayoría son ediciones españolas, o sea, no es la cámara de aquí, bonitas en España, lo que quiero es ilustrar toda la posible variedad de lo que hay aquí. Y usé ejemplo, El nombre de la rosa, Humberto Eco, en español. O sea, no estoy buscando las versiones en italiano, inglés. Hay como 50 traducciones a otros tantos idiomas, pero el caso nomás, ¿qué hay del nombre de la rosa en español? Y fíjense, me metí a diversos lugares para ilustrar lo que les había dicho. WorldCat, que es el mayor catálogo de biblioteca del mundo, dependiendo de cómo busque uno, con comillas, sin comillas, etcétera, pero ya haciendo una búsqueda más o menos exacta, porque busca general, etcétera, me dice, del nombre de la rosa en español hay 32 libros, 5 de ellos están repetidos, hay 6 tesis y 8 libros, y hay 12 textos más que no son el nombre de la rosa, pero son acerca de el nombre de la rosa. Ok, y encontré 32, 5 repetidos, es decir, en realidad son 27 ediciones más las tesis más los libros. Ok, eso es WorldCat, que es el mayor catálogo de biblioteca del mundo. En la Biblioteca Nacional de México me metí para encontrar, pues, que hay, en México dice, me consigna 7. 3 de ellas son versiones en audio, que están en su sección tiflológica para ciegos, y entonces me quedan 4. O sea, me consigna 4 obras o 4 fichas de El nombre de la rosa, la Biblioteca Nacional de México. La Biblioteca Nacional de España me consigna 30, de las cuales solo 9 son diferentes entre ellas, es decir, la mayoría de ellas son la misma, simplemente me va consignando distintas ediciones, pero solo 9 diferentes, sin contar las distintas ediciones. Y esto es la Biblioteca Nacional de España, que es donde más se ha editado este libro en español. Y me consigna 30, solo 9 diferentes. Y les llamo la atención sobre este número de solo 9 diferentes en los catálogos de la Biblioteca Nacional de España. Pues aquí tenemos 3 ejemplos. WorldCat, que es el catálogo mundial en español, 27, 12 más acerca del libro. La Biblioteca Nacional de México, 7, 3 son audio, es decir, 4 en texto. La Biblioteca Central de la UNAM, 5. La Biblioteca de España, 9 diferentes. Eso es lo que hallé en una mañana ahí de andar rascándole. Que sería, digamos, lo que un usuario típicamente decía, si estuviera buscando información de este libro, pues iba a ser lo que encontraría si buscara en las bibliotecas. Eso es lo que iba allá. Entonces, ¿cómo hace un cliente, un editor, un librero, un investigador, o sea, este usuario que puede tener muchas facetas para hallar una cierta obra, una cierta edición, una cierta versión, un complemento? Soy un cliente y quiero encontrar qué es lo que hay al respecto. O soy un editor y quiero saber cuántas versiones hay antes de sacar la mía. Soy un librero y distribuyo y quiero saber cuántas son las opciones. Soy un investigador académico y quiero entonces ver todo lo que hay aquí. Y esa sería la pregunta que yo me haría. La única manera de hacer una traza
bien hecha de todo esto es con buenos metadatos asociados a buenos registros de las obras. Pero ojo, si se fijan en los datos de arriba, los datos son buenos metadatos, eso que me encontré, los 27 de WorldCat y los 4 de la Nacional de México y los 9 de la Nacional de España. Eso es una adecuada traza, esos son buenos metadatos. Les voy a decir lo que encontré después de una mañana. Digo, yo sí tengo experiencia en la búsqueda documental. Me puse una mañana a buscar en muchas otras fuentes porque hay que hacer trazados indirectos, se buscan muchos otros catálogos, inclusive catálogos de obras descontinuadas, etcétera, etcétera. Y vean lo que me encontré. A diferencia de lo que les presenté antes, recuerden los números que les mencioné antes. Todo esto es lo que lo produjo Lumen. ¿Sí? Hay unas de Lumen México, Lumen España, y aquí están las originales. En la parte de abajo, aquí a la izquierda, por ejemplo, están las ediciones. Está Lumen, Lumen con representaciones editoriales, Lumen con ediciones de La Flor. Está esta otra, Lumen, esta del 40 aniversario de la edición de la obra, esta que está aquí, la que está aquí a la derecha, y en algún momento salieron, estas dos que están aquí abajo a la izquierda son las apostillas al nombre de la rosa, que es una obra, no es el nombre de la rosa, son una edición que hizo Humberto Eco posterior, un poco explicando, complementando lo que había escrito. Esta es una obra complementaria, no es la original, las apostillas, pero las ediciones posteriores, esta que está aquí en el medio, esta que está aquí en gris, la que está aquí a la derecha, abajo, todas ellas son el nombre de la rosa e incluyen las apostillas, es decir, es la obra más lo que se le complementó después. Y por eso agregué, esta obra me gusta porque tiene este complemento. Es decir, las de abajo no son la obra original. Entonces tenemos la obra original, que es esta parte de acá arriba, luego las apostillas, que es un complemento que saca el mismo autor, y luego la obra modificada en ediciones posteriores que ya incluyen las apostillas. Pero fíjense cuántas hay aquí. Aquí simplemente hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. Y abajo, aquí están las ediciones. Hay 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 35 diferentes ediciones de esto, que está aquí, y con todas estas distintas variantes, o sea, la obra original y sus variantes. Y esto es Lumen. Aquí ya estoy presentando 35 diferentes, y fíjense todas las cubiertas o portadas que hay aquí. Me sigo con otras que hay. Esto, las de arriba son de bolsillo, editorial española. Este es de bolsillo, esta también, la segunda, la tercera, y ahí están abajo las ediciones. Esta también, que es la que han repetido más. Inclusive me encontré una curiosa que fue hecha para Sanborns, que está aquí con su logotipo, aquí arriba a la derecha. Las dos de abajo es un audiolibro y un ebook, de la cual también hay muchísimas versiones. Dos ediciones para Gandhi, que están aquí, y la de RBA, que también es una edición. Y si se fijan, aquí hay 4, 6, 7, 18, 19, 22, 23, 24, 26 ediciones a las 30 y tantas que ya les había dicho más. Aquí ya tenemos 50. Que no están consignadas muchas de estas ni en WordCat, no están en la Biblioteca Nacional de México, no están en la biblioteca, o sea, no las hallé ahí. No se podían trazar si uno se iba a los catálogos normales. Seguimos. Lo que está acá arriba es Círculo de Lectores. Estas dos, donde está la obra original y luego la obra con las apostillas. Esta que se ve mucho, pero es la misma que está a la derecha, nomás que esta es la solapa de esta que está aquí. También la de acá es Círculo de Lectores. Esta que está en el centro es Círculo de Lectores, pero en Argentina. Y luego aquí tenemos unas de Plaza y Janés, estas tres que están aquí abajo. Y tenemos dos de Editorial Sudamericana aquí abajo. Y nuevamente aquí tenemos 3, 13, 15, 16, 17, 18, 22 más en otras editoriales. Estas que están arriba, otras versiones, una que se hizo para el diario El País, para el diario La Nación. Esta es una que se hizo en Colombia, una que se hizo en Ecuador. La gran mayoría son hechas en España, México y Argentina.
pero hay una edición, les digo, en Ecuador y una edición en Colombia. Todas estas que están aquí, con sus respectivas ediciones. Y acá abajo les estoy presentando las que encontré acerca de El nombre de la rosa, es decir, no es la obra, pero son obras derivadas, que es el resumen del nombre de la rosa, para leer el nombre de la rosa, aquí está, la guía de lectura del nombre de la rosa, ensayos sobre el nombre de la rosa, los latines del nombre de la rosa. Fíjense cómo aquí, en estas páginas que les presento, hay, ¿sí? Son como 50 y tantas diferentes versiones de la obra, y en ediciones hay cerca de un centenar. Esto que yo encontré aquí, que digo, lo hice en una mañana ahí trazando de manera indirecta, sería, y no me atrevo a decir que sería una versión exhaustiva, pero es una versión mucho más completa de lo que les mencioné, de lo que puede hallar un usuario buscando en WordCat, de lo que puede hallar un usuario buscando en los catálogos de la Biblioteca de España o de México, etcétera. Si nos vamos al catálogo de un librero en particular, pues voy a ver nada más las de él. Es decir, si entro al catálogo de Gandhi, pues nomás, bueno, voy a ver esas y voy a ver un par más que ofrecen de otras editoriales. Y así sucesivamente. Si yo entro al de RBA, pues voy a encontrar ese catálogo de esa obra. Si entro a la de Bolsillo, voy a encontrar ese catálogo. Curiosamente, muchas de esas editoriales, de Bolsillo, Lumen, etcétera, Plaza y Janés, pertenecen al mismo grupo editorial, al Penguin Random grupo editorial, pero no hay un catálogo entero donde tuviera todas ellas. Esto que está aquí reflejado, que es un ejercicio, refleja mucho más de lo que un usuario típico puede encontrar a la hora que busca la información. Si yo, usuario, quiero saber cuáles ediciones hay, cuáles hay derivadas o no hay derivadas. Oye, hay una versión que es la original y hay una versión que ya viene con las apostillas y los comentarios. Es decir, hay toda una serie de elementos ahí que encontré aquí en una mañana de búsqueda especializada, que no es posible encontrarla en ningún catálogo, en ninguna referencia, de una manera unificada. O sea, aunque yo busque en la red, no lo voy a encontrar de una manera unificada. Ese es el punto de lo que yo quería mencionarles aquí. Finalmente, y nada más para complementar, del nombre de la rosa, ya no como libro, hay obviamente las versiones en película, que hay muchísimas. Hay desde versiones en videocassette, que fueron las originales, y versiones en DVD, hay como 5 o 6 versiones. Pero también hay 2 juegos de video que en su momento salieron. Hay, que aquí lo estoy poniendo unas imágenes, hay un juego de mesa que está basado en todo esto. O sea, todo esto son obras derivadas del nombre de la rosa en español. Entonces, si se fijan, hay un enorme conjunto de información acerca de esta obra que no es recuperable en un solo lugar por un tipo de usuario de una manera sencilla y fácil. ¿Y eso a qué se debe? A lo que mencionaba yo de los metadatos tan desperdigados en los buscadores o especializados en algún lugar. Entonces, como pueden ver, esta recuperación nos dice los metadatos influyen. Mayor y mejor búsqueda, mayor y mejor hallazgo de las obras. O sea, si yo puedo buscar mejor, voy a hallar mejor. Cuanto más información tengan los potenciales clientes sobre un libro, pues más probable es que lo compren. Entonces ya no es solo la información de la solapa o la portada, hay muchas más posibilidades para maximizar esto. La llegada de la red mundial, el auge de la venta de libros en líneas, la pregunta que surge es entonces, ¿cómo satisfacer adecuadamente las necesidades de distribuidores, clientes, libreros, etcétera, acerca de los libros que existen para comprar? Y la respuesta pues van a ser los metadatos. Y lo que les dije en un principio, se han convertido en una herramienta fundamental para que los productores de información maximicen esa visibilidad de sus productos. ¿Cuál es el acceso? ¿Cómo se puede acceder a ellos? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se van a preservar adecuadamente? Yo lo que quiero es entonces optimizar esa comercialización. Esto que yo hice, que representé aquí en una búsqueda cruzada, lo ideal es que pudiera hacerse en algún lugar donde me pudiera dar toda esa información de un solo golpe. Ese sería el punto. Con esto
Estoy terminando esta primera parte, que es la presentación del problema y la importancia de los metadatos. Después, obviamente, lo que verán después, cómo los podemos aplicar, cómo es que se pueden integrar, que sería el fin de lo que yo quiero. Pero esta primera parte de la charla era hacer evidente la importancia de los metadatos, que deben de formar parte de los objetos digitales, de las estrategias de gestión documental de cualquier editorial, para que puedan ser aprovechados y con el fin ulterior, que es maximizar la visibilidad de mis obras y con esto la comercialización, el respeto al acceso de estas obras, etcétera, etcétera. Yo ya, para concluir esta primera parte, que concluiremos el próximo jueves, les dejo de tarea que hagan este mismo ejercicio. Ustedes traten de encontrar, donde ustedes quieran, esta información acerca de este ejemplo para ver cuánto pueden encontrar y van a ver cómo se aburren antes de poder encontrar todo lo que yo consigné ahí, porque sí es una tarea altamente especializada. Si lo quieren repetir, van a ver que le tienen que invertir mucho tiempo. Y yo me considero un usuario especializado, o sea, que sé dónde, cómo, cuáles son los mecanismos para encontrar información. Un pobre hijo de vecino ahí, un cliente que está tratando de hallar información, le va a costar 30 veces más trabajo encontrar esta información para poderla hacer explotable, para poderla hacer coherente. Entonces, les dejo de tarea que traten de repetir este ejercicio. Yo no tengo claro, por ejemplo, en Bilbe, o sea, en esta distribuidora de libro español, ¿no? Que son los catálogos de los libros españoles, donde podría encontrar todo lo que fue hecho en España. Pero yo, bueno, yo no tengo una clave de acceso, a lo mejor ahí me podría dar algo más de información junto, pero no me va a encontrar, por lo mismo, como es lo del libro español, no me va a encontrar lo que se editó en Argentina, no me va a encontrar lo que se editó en México, no me va a encontrar el que se editó en Colombia, no me va a encontrar el que se editó en Ecuador. Y probablemente no me encuentre tampoco lo de los juegos y estas otras cosas complementarias. Probablemente fue una mejor opción para buscar, pero sigue siendo sin estar completa. La pregunta, la reflexión es, ¿cómo lograr algo tan completo? Y repito, no presumo de que sea exhaustivo, pero es mucho más de lo que consignan los catálogos generales. ¿Cómo lograr algo suficientemente completo para darle visibilidad a las obras de mi empresa, de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, para maximizar esta visibilidad? Esa es la pregunta y esa es entonces la reflexión de lo que vamos a ver la siguiente parte. Hoy ya espero haber hecho evidente la importancia de los metadatos, por qué influyen, cómo afectan en todo caso esta búsqueda en la red o esta búsqueda en los catálogos especializados para realmente encontrar la información. Si yo busco algo así en un catálogo especializado de un librero, de una biblioteca, como ven, refleja muy poco. ¿Cómo hacemos? Y si busco en Google o si busco en alguno de estos, es tan disperso, es tan tremendamente abierto. Por ejemplo, cuando uno busca el nombre de la rosa así simplemente en Google, el 70% de lo que aparece son referencias, imágenes, etcétera, a la película de Sean Connery. O sea, no a los libros, no al texto de Humberto Eco, sino a la película. La inmensa mayoría de lo que está ahí reflejado es la película. Como si el nombre de la rosa fuera una película, esencialmente, que después alguien publicó el guión y no al revés, una novela, una obra literaria de la cual se hizo una película. Google me invierte totalmente el peso de las cuestiones. Con esto quiero haber dejado patente la importancia de esto y para dejar un poco la pregunta es ¿y cómo lo vamos a poder aprovechar? ¿Cómo lo podemos integrar estos metadatos? ¿Cómo podemos hacer, explotar esta herramienta de una manera adecuada para que nos ayude en la visibilidad de las obras, en el acceso a las obras que se hallen, se busquen, se encuentren, y obviamente eso me permite hacerlas más visibles y en un momento X lograr mejores ventas? Con esto dejaría yo esta parte de la sesión y no sé si tuviese algunas preguntas o algo que quisieran que se abundara o se aclarara para esta primera parte. Alejandro. Sí, Juan, mira, tenemos por ahí algunos comentarios y preguntas. No sé si quisieras que dedicarle tiempo hoy o al final. De una vez, y las que se van a aclarar en la siguiente plática sí las dejaría pendientes porque se van a aclarar y las que no, pues de una vez ya
ya las, a ver, voy a quitar esto. Ok, Por ahí, quien nos visita con el nombre de Isense L675 había levantado la mano y nos puede enviar en el chat de la sesión su pregunta para que ¿veo el chat o tú me las vas diciendo? este, pues las vemos en el chat. Por ejemplo, aquí nos puede decir Roxana Dino, dice, ¿qué nos puede decir sobre la relación entre los metadatos y los datos enlazados? Link data. Bueno, es que los datos enlazados lo que me van a crear es nuevos metadatos, ¿sí? Los datos enlazados forma parte un poco de esto que mencioné de la Biblioteca Británica y de hecho también la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene un proyecto muy parecido que también se puede revisar, donde ellos están haciendo toda una extracción, sistemáticamente van barriendo sus catálogos para extraer toda esa información. Después viene un análisis para tratar de establecer los posibles enlaces que hay de esos datos entre personas, eventos, fechas, autores, geografía, épocas, editoriales, muchos datos que se van enlazando. Esto es un proceso de Big Data, o sea, es un proyecto de lo que se llama Big Data, o sea, es extracción masiva de millones y millones de ítems para después hacerles el análisis, para después extraer las correlaciones y sobre eso generar nuevos bloques de metadatos, que son las correlaciones y los análisis ya depurados, o sea, porque extraer millones de relaciones sin depurar no sirve. O sea, hay que analizarlas, hay que depurarlas, hay que decantarlas para que a su vez se conviertan ya en metadatos ya procesados, ya limpiados, ya ajustados para que se conviertan en nuevos juegos de metadatos, que son las relaciones que se extraen de los libros. Un ejemplo, en muchas bibliotecas van extrayendo todos lo que mencionaba en obras de literatura, novela, teatro, etcétera, se extraen todos los personajes, o sea, aquí no es autor, son los personajes de la novela, las épocas, los lugares geográficos, para ver cómo se van relacionando unos con otros y para poder preguntar en un determinado momento sobre cierto personaje de una novela. Entonces yo quiero saber sobre el comendador de don Juan Tenorio, don Luis de Ulloa, no sobre don Juan Tenorio. Quiero saber qué hay sobre el comendador, entonces pregunto por un personaje, o quiero saber todas las obras que hayan tenido, de teatro o de novela, que hayan tenido como escenario Sevilla del siglo XVI. Ojo, escenario, no editadas en Sevilla, que el dato es muy diferente. Una cosa es decir obras editadas en Sevilla y otra cosa es decir, quiero que me digas cuáles son las obras cuyo escenario, o sea, que transcurre la trama en Sevilla, España, en el siglo XVI. Si uno hace ahorita esta pregunta en Google no va a dar nada. Estas extracciones que se han hecho de datos entrelazados en ciertos catálogos ya van dando a las obras que transcurrieron, su trama transcurre en Sevilla del siglo XVI, son 8 y son tal y tal y tal y tal y tal. Esa es la diferencia. Primero se hacen los datos, la extracción de datos para después sacar datos entrelazados para a partir de ellos generar nuevos metadatos. Tenemos por aquí de Araceli Zaragoza, dice, maestro, esto nos lleva al trabajo de navegación desde diferentes maneras de navegar en el documento digital. Sí, es que precisamente cuando uno tiene una enorme conjunto de metadatos agregados, lo que se crea es que hay diferentes tramas, es una matriz de posibilidades de navegación. Precisamente si yo quiero navegar hoy por relaciones de personas, yo quiero navegar hoy por obras subsecuentes o precedentes o derivadas. O sea, la manera de preguntar y de navegar va siendo sobre diferentes parámetros. Si los metadatos son adecuados, me permiten que la trama de navegación sea totalmente diferente, sobre el mismo conjunto de información. Muy bien. Julio Setter pregunta, ¿la extracción de metadatos en documentos XML
dentro de la red es similar a la extracción de metadatos en HTML? Es diferente porque el XML tiene unos tags mucho más definidos, es decir, en el XML el tag, o sea, la etiqueta está mucho mejor descrita cómo está construida la etiqueta y permite al sistema que extraiga de manera mejor. En HTML solo tienes dos maneras, o sacas de la etiqueta metatag, o sea, que es una etiqueta del HTML donde dice ciertas palabras clave o title, ciertas palabras clave que por lo general son muy pequeñas, muy restringidas, no van en contexto, y es una extracción mucho más pobre, por llamarlo de alguna manera, mucho más rupestre, más elemental, que el XML, que permite extraer de una manera mucho más consistente, porque está autocontenida la descripción. Ojo, no quiere decir que un XML contenga toda la información, simplemente que está más específicamente descrito lo que ahí está descrito. Bien, Alguien preguntar aquí de Metabooks, esto lo vamos a ver la siguiente sesión, ¿eh? Precisamente voy a hablar de Metabooks la siguiente sesión, por eso hoy no la contesto, está en los ejemplos que voy a ver el jueves. por aquí tenemos, Julio Sanz nos dice que le gustaría hacer una pregunta, pero no nos pone la pregunta. Si nos la quiere poner, con mucho gusto. Mientras, Montserrat Ramírez dice, ¿dónde es el mejor lugar para tener nuestros metadatos? A ver, no entiendo, ¿cómo dónde? No, sí, no sé, supongo que a lo mejor pensando en un servidor, en la nube, ¿es a eso a lo que te refieres, Bueno, Montserrat? mira, si hablamos de, obviamente, estamos pensando en registros digitales, o sea, un registro de un libro, de un documento, un objeto digital, un registro que es digital. Muchos de los metadatos van embebidos en el propio documento, es decir, la descripción, estos elementos, lo que sea, el autor, título, obras precedentes, etcétera, son metadatos que se agregan al propio registro. En algunos casos, cuando son cosas que se repiten a lo largo de todos los documentos, se ponen en conjuntos externos que apuntan, y el documento simplemente apunta a todo un conjunto de metadatos general. A ver, te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con libros, pero que es muy, muy descriptivo. Por ejemplo, en un archivo, en un acervo de documentos de archivo, hay un dato que es cuál es la ley o reglamento o disposición jurídica que crea ese documento. Sí, cuando tú estás generando una licencia de manejo, por ponerte un ejemplo, es ¿por qué hay una licencia de manejo en la Ciudad de México o en Monterrey o en donde sea? Pues porque hay un reglamento que dice que las personas tienen que tener, y hay un reglamento que dice cómo, cuándo y en qué condiciones se expide esa licencia de manejo. Esa ley, ese reglamento, ese contexto jurídico para ese documento, o sea, tiene que estar porque forma parte de sus metadatos de contexto jurídico. ¿Cuál es el reglamento, la disposición jurídica que da nacimiento a ese documento? Pero resulta que va a ser igual, pues para todas las licencias que se expidan de aquí hasta que ese reglamento cambie, ¿sí? Que puede ser en 2 años, en 5 años, en 8 años. Entonces va a haber 10,000, 20,000, 30,000 documentos que tienen el mismo metadato que es a qué reglamento obedece para su creación. Cuando se da ese caso de que hay un metadato que es común a muchísimos documentos, ya no se guarda en el mismo documento porque tendrías que repetir el, el reglamento en cada uno de los documentos, lo cual es estéril e inútil. Tú tienes una copia de ese reglamento en algún lugar y simplemente lo que dice cada documento es, si se quiere ver el documento que me da creación, véase tal hipervínculo. Y ya, es decir, es un metadato que es común para miles de documentos y por lo tanto se guarda afuera. Cuando es un metadato propio del documento, el autor, vamos a pensar, o, o la edición, se guarda normalmente dentro del mismo documento. Que esto va a ir en un servidor de cómputo. Y como decía en un principio, ojo, puede ser que los metadatos formen parte del mismo registro o puede ser que formen parte de otro fichero. O sea, es que aquí hay que pensar, es que un file tiene los datos de contenido y otro file, otro fichero de computadora tiene los metadatos, pero los dos forman parte del mismo documento.
¿sí? Es lo que hablábamos el objeto lógico. Dos objetos lógicos, que es el contenido de un documento y sus metadatos que están en dos ficheros, dos archivos de cómputo diferentes, forman parte del mismo objeto lógico. Esto ya es una cuestión técnica, ¿sí? Puede estar embedido en el mismo documento, puede estar como parte del mismo documento en otro fichero, o puede ser en un documento común a miles de documentos. Y podría ocurrir como en una base de datos relacional, donde tenemos diferentes tablas que describen la construcción de la propia base de datos, por Así ejemplo. es. O cuando dices el nombre oficial de algo, ¿no? El nombre de una carrera, por decir algo, en una base de datos estudiantil. El nombre de la carrera está en un solo lugar y el metadato nada más es el número de esa carrera para que todos sean homogéneos. No se guarda como tal el nombre, sino el número. Eh, Tenemos tiempo para dos preguntas más. Ramsés Oviedo dice, ¿cómo sacarle el máximo provecho a WordCat? Bueno, WordCat es una herramienta muy buena, porque es de lo más grande que existe hoy. Es el catálogo más grande que existe de libros. Hoy en día creo que decían la última revisión que tenía, ¿sí?, como 30 millones o algo así de referencias nada más en libros. El problema está que es como un catálogo que está hecho, no lo hizo una persona, es la unión de muchos catálogos de muchas bibliotecas a lo largo de muchas décadas. Luego tiene errores de homogeneidad y pues el que catalogó de una manera no lo catalogó de otra. Un ejemplo ahorita en esto que estuve buscando ahorita del nombre de la rosa, por ejemplo, había personas que catalogaban la obra como Penguin Random House, o sea, en español, y decía editor Penguin Random House. Penguin Random House es el nombre del grupo, del holding, pero Penguin Random House no edita como tal estas obras, o sea, siempre es a través de una editorial que es Lumen o Plaza y Janés o Sudamericana, etcétera. Ahí hay un error de catalogación, ¿sí? Porque pusieron el nombre del holding y no del editorial. Pero utilizado con este tipo de cosas, la ventaja es que yo puedo en un solo lugar, es un catálogo donde yo puedo buscar a nivel de bibliotecas, de fichas de bibliotecas, ojo, que no son las ideales para la industria editorial, pero a nivel de fichas de bibliotecas es un gran catálogo en el cual yo puedo buscar. Es el mismo caso de la Biblioteca Británica o de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que son grandes repositorios para hacer búsquedas de grandes conjuntos de información a la vez, no exhaustivos. En este caso no me servían mucho porque lo que yo buscaba era el nombre de la rosa en español, ¿sí? Y entonces obviamente el número de registros que puede haber en Biblioteca Británica o la del Congreso de los Estados Unidos era muy limitado, por eso ya no busqué ahí. Y me quedé en WordCat porque WordCat sí tiene registros en español. No todos, como pudimos observar, pero es un mejor catálogo para este tipo de búsqueda que el que yo me podía encontrar en Británica o en la del Congreso. Y reitero, es de los mejores, pero no es exhaustivo como lo demostré en pues, lo que está ahí plasmado, ¿no? Muy bien. La última pregunta de esta sesión nos la hace Julio Sanz y dice, ¿existe una redacción especial para hacer una pregunta y tener los mejores datos? Ay, pues es una pregunta bastante compleja. Obviamente hay que saber explotar los metadatos. O sea, en la manera en que uno pregunta, se hacen mejores recuperaciones. De hecho, es parte de lo que se llaman ahora las habilidades informativas o la alfabetización informativa. Es cómo aprender a hacer un buen planteamiento de las preguntas y una buena estrategia de búsqueda. Forma parte de lo que ahora se considera habilidades personales informativas. Eso es algo que se enseña y que se aprende, las habilidades informativas. Mucha gente cree que nace con ellos como desde hace mucho tienen teléfono, computadora o internet, creen que ya tienen habilidades, pero son habilidades que se enseñan y se aprenden. Cómo plantear bien un problema de información, de búsqueda de información y cómo buscar bien. Por supuesto que por más bien que sepa uno buscar, y donde está uno buscando no hay buenos metadatos, la búsqueda va a ser muy rupestre y muy penosa, como fue el caso de lo que yo hice. Tuve que cruzar en 20 lugares diferentes, hacer búsquedas cruzadas con muchos elementos para poder encontrar todo lo que encontré. Aunque me considero que sé buscar bien, los lugares no me daban los suficientes metadatos. Ahora, lugares que tengan buenos metadatos
le van a facilitar mucho al usuario el que plantee unas estrategias de búsqueda, porque al haber muchos metadatos es más sencillo plantear estrategias adecuadas para hacer la recuperación de información. Son dos cosas diferentes. Una cosa son las habilidades y otra cosa son los buenos metadatos. Uno complementa al otro. Es decir, si tienes buenas habilidades y tienes buenos metadatos, la búsqueda será ideal. Buenas habilidades con malos metadatos, el resultado es regular. Buenos metadatos con malas habilidades informativas, el resultado es regular. ¿Sí? Malos metadatos con malas habilidades informativas, el resultado es pésimo. O sea, no se encuentra nada. Entonces hay estos diferentes niveles, pero son dos cosas diferentes que se complementan una a la otra. Pues por esta sesión, que ha sido riquísima, por supuesto, será todo. Los esperamos el jueves, el pasado mañana, jueves 5, a las 11 de la mañana. Ahora sí que, como decían los clásicos, por el mismo canal. Y acá estaremos disfrutando de la continuación de esta masterclass a cargo del doctor Juan Buchás, a quien le reitero nuestro agradecimiento por colaborar con la Cámara Nacional de la Industria Editorial y sus diferentes entidades con las que busca acercar a todos los usuarios estos temas apasionantes relacionados con los libros, en este caso los metadatos. Juan, muchísimas gracias, estamos en comunicación, un abrazo fuerte, y bueno, pues a todos ustedes, cuídense mucho. Gracias. Oye, una pregunta que están haciendo, que dice que si se va a compartir la presentación, sí, o sea, nada más para que les digas que en algún lugar la vas a dejar accesible al Sí, final. por supuesto. De hecho, nada más que será, la presentación tiene dos partes, hoy solo leí la primera, o sea, obviamente falta una segunda parte que va a ser la que voy a leer la próxima. Y la próxima tiene que ver con las soluciones. Dice, el problema de este mundo es que hay muchos problemólogos, pero pocos solucionólogos. Hoy hemos estudiado la problemática de los metadatos. En la siguiente sesión, pues hay que plantear soluciones. Si no, pues nomás dejamos el problema, lo único que hacemos es crear más angustia en el planeta. Porque solo se habla de los problemas, pero no de las soluciones. Entonces, la sesión del jueves trata más de hacer la solucionática y no la problemática de todo esto, para entonces sí dejarles un mejor sabor de boca y un mejor panorama de todo esto. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho.